días, gracias a toda nuestra teleaudiencia por sintonizar tu programa Doctor en Casa, aquí en Occidental TV y en todas sus plataformas. Doctor en Casa es un programa médico hecho pensando en ti, en tu familia, siempre buscando tu bienestar y absorbiendo todas tus dudas en temas médicos. No te olvides de escribir a nuestro correo electrónico occidentaldoctorencasa@gmail.com, donde nuestros amigos especialistas absolverán todas tus dudas en temas de salud. Y estos son nuestros titulares. Estará con nosotros el doctor Enrique Franco Rojas, urólogo oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien nos hablará sobre las enfermedades de la próstata y su tratamiento. Un problema que nos tiene preocupado a todos los varones de cierta edad. Contaremos con la presencia del doctor Eduardo Tapia Risco, médico emergencista, quien nos hablará del tema relación paciente en momentos de crisis y cómo conducirnos durante una emergencia. Compartiremos un informe sobre el Omicron, que plantea en perspectiva el futuro incierto de la pandemia. Una vez más nos enteraremos de la situación de la pandemia fuera del país, gracias a nuestros amigos del programa Doctor en Casa. Además tendremos nuestra secuencia El Doctor Responde, donde un pool de especialistas estarán atentos para dar una respuesta a tus interrogantes. Actualmente la tercera ola está siendo caracterizada por la presencia de la variante Omicron, considerada como una muy contagiosa, pero se ha desarrollado una subvariante, la variante BA2, coloquialmente llamada hija del Omicron, lo cual tiene muy preocupado a la comunidad internacional. A continuación tendremos el especial Omicron. ¿Cuánto pasaremos de pandemia a endemia? Los científicos están intentando sacar ventaja al COVID-19 a medida que el virus sigue mutando velozmente. Su esperanza, la creación de una vacuna multivalente. La vacunación claramente es un pilar. No es el único, pero probablemente es el más importante frente a la pandemia. Hay otras medidas, como las mascarillas y el distanciamiento, que buscan frenar la diseminación y el contagio. Actualmente, hay la sensación de que estamos venciendo esta mala realidad, en el sentido que hace 2 años enfrentábamos a una pandemia con un virus que no conocíamos, con unos efectos devastadores, sobre todo en la primera oleada. Pero hay que tener cuidado. El reto que nos plantea ahora la variante Omicron es de volúmenes y velocidad en personas infectadas. Esto es malo para un sistema de salud incapaz de manejar tanta gente enferma a la vez. Es muy difícil predecir si el COVID-19 se convertirá en una enfermedad endémica. Si algo nos ha demostrado la COVID es que es capaz de darnos continuamente sorpresas. Hay personas que opinan que después del Omicron la pandemia entrará en una fase muy distinta. Hay un aspecto interesante que nos enseña esta variante. Es necesario la vigilancia molecular constante de la pandemia para poder entenderla, sobre todo cuando el Omicron está demostrando su capacidad de mutaciones y linajes. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud informaron recientemente la existencia de una nueva subvariante del COVID-19 llamada BA2, denominada coloquialmente como la hija del Omicron. Según la OMS, es una mutación con carácter de preocupación y podría ser la culpable de la gran alza de contagios en el mundo. Esto ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias por conocer la letalidad de su circulación en plena pandemia del COVID-19. Desde un punto de vista biológico, Omicron representa un salto sustancial hacia adelante del virus. Al principio, se hablaba de que podría ser tan contagioso como el sarampión, pero al parecer es el virus más contagioso que ha existido. Superaremos la pandemia. Probablemente lo que pase es que se convierte en una endemia y la dosis de refuerzo seguirá teniendo un papel mucho más centrado en grupos de riesgo. Pero hay un reto que quizás no es científico, sino más bien sociológico, llamada fatiga. Las personas están cansadas de esta situación, de vacunarse repetidamente, y eso puede convertirse en un problema bastante serio. Es importante que el personal de salud involucrado aseguren a la población de que todo el esfuerzo que han estado haciendo ha merecido la pena
y seguirá mereciéndolo. En definitiva, volver a la normalidad será cuestión de tiempo. Y no te olvides de escribir a nuestro correo occidenteadoptadoencasa@gmail.com, donde nuestros amigos especialistas responderán todas tus interrogantes. Luego de la pausa contaremos con la presencia del doctor Enrique Franco Rojas, urólogo oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien nos hablará sobre la próstata y sus enfermedades. La aparición de la nueva variante denominada Omicron del SARS-CoV-2 productora del COVID-19 ha mostrado su gran velocidad de propagación de transmisión entre las personas. Esto puede determinar el incremento rápido de los casos y el colapso de varios sistemas de salud a nivel mundial. La vacuna por sí sola no es suficiente para contener la pandemia. Es importante la aplicación de todas las medidas de prevención de la transmisión del COVID. ¿Cuáles son estas medidas? En primer lugar, la protección respiratoria. En segundo lugar, asegurando el distanciamiento social entre persona y persona, manteniendo una distancia mayor de 1 metro, metro y medio, asegurándonos tener una buena ventilación en los sitios que frecuentamos, evitando espacios cerrados mal ventilados, practicando la higiene de manos, el lavado de manos en nuestras actividades frecuentemente realizadas y además respetando el cronograma de vacunación contra el COVID-19. Es importante que todos apliquemos estas simples medidas de prevención, apliquémoslo siempre, apliquémoslo bien. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Chuburano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chuburano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Y no te olvides de escribirnos a nuestro correo electrónico occidenteadoptadoencasa@gmail.com, que estaremos muy gustosos en absorber todas tus preguntas y todas tus interrogantes. Amigos, hoy día tenemos la visita del doctor Enrique Franco, un muy buen amigo. Él es urólogo oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Doctor Enrique Franco, buenos días. Lucho, muy buenos días y gracias por la invitación. Espero de que lo que vayamos a compartir con ustedes sea de mucha utilidad. Doctor Enrique Franco, uno de los problemas que tenemos las personas, los hombres mayores de 40 años, es la próstata y le tenemos miedo, sea al examen, sea al tratamiento, sea al diagnóstico. Doctor Enrique Franco, ¿qué es la próstata, por favor? La próstata es una glándula que la tenemos todos los varones. Esta glándula tiene principalmente una función en el aparato reproductivo. Sin embargo, por la ubicación en la que se encuentra, puede originar algunos problemas en el transcurso de los años. Los problemas prostáticos no solamente se ven en la edad adulta mayor, sino que también se pueden ver en gente joven, como ya explicaremos en adelante. Interesante, doctor. La ubicación de la próstata
conlleva a problemas urinarios. Generalmente todos lo asociamos en eso. O sea, personas mayores decimos, bueno, ya no puedo orinar muy bien como antes, o de repente tengo que ir al baño muy seguido. ¿Esto se debe a la ubicación, doctor? Exactamente. ¿Por qué? Porque la próstata rodea a una estructura que se llama la uretra. La uretra es un pequeño conducto que tiene la función de poder sacar la orina desde la vejiga hacia el exterior. Entonces, como esta uretra, este conducto se encuentra rodeado por la próstata, conforme van pasando los años y la próstata va aumentando en volumen, va produciendo que esta uretra se vaya cerrando y por consiguiente empiezan a aparecer los síntomas para miccionar, las molestias para orinar. Entonces podemos decir, doctor, que la próstata crece tanto hacia la parte externa como hacia adentro, es decir, cierra la luz, es como que la manguera la estamos pisando, así hablando teóricamente. Exactamente, es exactamente lo que pasa. Si bien es cierto, no todos los varones que tienen crecimiento prostático van a desarrollar síntomas, en la mayoría sí se va a presentar. Doctor, ¿y cuáles son las enfermedades o patologías que más afectan a la próstata? Bueno, va a depender mucho de en qué momento de la vida se presente. Hay 3 problemas principales en la próstata y que se presentan en diferentes momentos de la vida. Es decir, cuando el varón es joven y está en una etapa sexualmente activa, los problemas principales que suelen haber son las prostatitis, que son los problemas inflamatorios. Conforme van pasando los años y empieza a tener más de 40 años, la próstata empieza a crecer y empiezan a aparecer también síntomas que pueden ser irritativos u obstructivos para orinar. Y en algún momento de la vida, generalmente a partir de los 60, el problema principal que hay que descartar siempre es el cáncer de próstata. Doctor, usted me ha mencionado en función etaria, o sea, de la edad, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Porque hay alguna relación hormonal, por así decirlo, la pérdida de testosterona, de actividad sexual, que se sabe que se da con la edad, conlleva un desarrollo de próstata, incremento de la próstata, o una hiperplasia benigna de próstata, creo que es el término. Así es. Si hablamos exclusivamente de la prostatitis, es importante resaltar de que se presenta principalmente cuando el varón es sexualmente activo. Porque si bien es cierto, no todas las prostatitis tienen un origen infeccioso, un porcentaje bastante importante de estas sí lo tienen. Ahora, con respecto al crecimiento prostático, para que esto ocurra, en el varón empiezan a haber ciertos cambios hormonales que condicionan 2 eventos principales. En primer lugar, que las células prostáticas o las glándulas prostáticas empiezan a crecer en tamaño y empiezan a aumentar en número, de tal manera de que esto, ¿qué es lo que condiciona? De que el volumen de la próstata empieza a incrementarse, a agrandarse. Y al agrandarse es donde se produce esta obstrucción de la uretra que hemos mencionado anteriormente y por consiguiente los síntomas de disconfort para miccionar. Doctor, las prostatitis, tengo entendido, se clasifican en crónicas y agudas, o viceversa. Una prostatitis aguda puede convertirse en crónica, ¿es así? ¿Puede darse eso? La diferencia principalmente son 2. Uno es el tiempo en el cual se presentan, porque las prostatitis agudas son de rápida aparición y con síntomas muy severos, en los cuales consisten, por ejemplo, en tener fiebre, un dolor muy agudo a nivel perineal o abdominal y en algunos casos problemas también muy difíciles de manejar como las retenciones urinarias. O sea, es un paciente que llega generalmente a una emergencia con mucho dolor y con muchos síntomas infecciosos. Mientras que la prostatitis crónica ya es cuando hay un periodo ya más de mayor cantidad de días, generalmente son más de 3 meses, en los cuales el paciente, si bien es cierto, presenta molestias, usualmente no son tan intensas y aparte de eso, los síntomas no son tan severos, son crónicos, son incómodos, pero no que te llevan a una emergencia, ¿no? Sino que el paciente empieza a manifestarlos en el día a día. Doctor, se compara muchas veces anatómicamente con una nuez, la próstata, ¿no? También en tamaño. Se dice que tiene un promedio de 20 gramos, que es el promedio que se considera.
¿Hay alguna relación entre incremento de próstata e indicadores? O sea, ¿podemos tener una próstata problemática y que mantenga el mismo tamaño, por así decirlo, los 20 gramos? ¿O puede tener de repente un indicador mayor en función del tamaño, ¿no? O sea, ¿hay alguna relación al respecto? Bueno, la gran mayoría de pacientes que manifiesta problemas es porque la próstata ha crecido. Sin embargo, hay ciertos patrones en el crecimiento prostático que no necesariamente demuestra en el paciente que la próstata creció mucho. Nosotros le llamamos el lóbulo medio o el tercer lóbulo. ¿Por qué? Porque la próstata, en vez de crecer de forma exofítica, crece un pequeño nódulo en la parte media, que es la que obstruye la uretra de forma significativa. Entonces, la característica de estos pacientes es de que uno le hace una ecografía y encuentra que la próstata no es muy grande, sin embargo el paciente presenta muchas molestias. Y otra característica importante es de que uno le da los medicamentos que habitualmente se le recetan a los pacientes y los pacientes no suelen presentar mejoría. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es un procedimiento invasivo que se llama uretrocistoscopía, que consiste en ingresar por la uretra con una cámara de video, que es un aparato delgado y nos permite observar cómo está la uretra en toda su longitud y visualizar posteriormente si es que la próstata produce un problema obstructivo, que pueden ser por los lóbulos laterales o, como les mencionaba, por este pequeño lóbulo que a veces puede ser muy grande, que le llamamos lóbulo medio, ¿no? Le mencionaba eso porque la hiperplasia benigna prostática, que generalmente todo paciente asocia, que es el que va a dar problemas en la obstrucción, tiene un indicador que tengo entendido, es el PSA, la fosfatasa ácida. Generalmente el concepto general que la mayoría piensa es que a mayor tamaño de próstata, mayor PSA. ¿Puede darse el caso que tenga una próstata pequeña con un PSA elevado? Sí, y eso es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros evaluamos a un paciente de forma integral, tenemos que hacer dos exámenes que son muy importantes. En primer lugar, el tacto rectal, porque el tacto rectal nos permite poder saber cómo está la consistencia de la próstata, es decir, qué tan blanda o qué tan dura es. Cuando es blanda, usualmente eso significa de que solamente es un crecimiento benigno, pero cuando palpamos áreas endurecidas en la próstata, tenemos que sospechar de que eso puede ser por cáncer. Por otro lado, cuando tenemos al paciente en la consulta, también debemos pedirle que se haga un examen en sangre que se llama el PSA, que es el antígeno prostático específico. ¿Qué cosa es? Es una proteína que se encuentra dentro de la célula prostática y que cuando está elevada hay que sospechar de que puede ser por cáncer. No necesariamente las personas que tienen este marcador tumoral llamado PSA elevado tienen cáncer, pero tenemos la obligación como especialistas de descartarlo. ¿Hay relación directa entre hiperplasia benigna prostática y cáncer? No necesariamente. Y eso es importante que todas las personas que escuchan este programa lo tengan bien en claro. El cáncer de próstata no produce en sí, o al menos en los estadios iniciales, no produce síntomas. Pueden producir problemas o molestias cuando el cáncer es muy avanzado. Sin embargo, cuando el cáncer está en sus inicios, en sus momentos iniciales, en las primeras etapas, el paciente puede estar asintomático. Hay muchos pacientes que tienen cáncer y no acuden al médico porque simplemente no tienen molestias por orinar. Y es que la próstata quizás en ellos no se desarrolló tanto, no creció tanto y por eso no tienen molestias para misionar. Entonces es importante resaltar este concepto, y es de que el cáncer de próstata no necesariamente produce molestias para orinar. Y es más, cuando las produce, generalmente es porque ya el cáncer está muy avanzado y ya viajó a otros órganos, lo que llamamos metástasis. Perfecto. Doctor, lo invitamos a continuar el programa. No te olvides de escribirnos a nuestro correo electrónico occidentalroctorencasa@gmail.com. Volvemos.
Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chuburano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. No te olvides de escribirnos al correo electrónico occidentaldoctorencasa@gmail.com. Absolveremos todas tus dudas y todas tus preguntas en tema de salud. Doctor Enrique Franco, hemos hablado de la patología, hemos hablado algo de anatomía. Doctor, ¿cuáles son los factores condicionantes o antecedentes que nos puedan llevar a nosotros preocuparnos por un posible cáncer de próstata? Bien, mira, los factores de riesgo que están demostrados que intervienen en el cáncer de próstata son 3. En primer lugar está la edad. ¿Por qué? Porque mientras que el paciente tenga más años, es más probable de que tenga cáncer de próstata. En segundo lugar está la genética. ¿Por qué? Porque si yo tengo a un familiar cercano con cáncer de próstata, mis probabilidades van a aumentar. Y mientras mayor cantidad de familiares con cáncer de próstata tenga, voy a tener mayores probabilidades de tener cáncer. Y finalmente la raza. ¿Por qué? Porque hay ciertas razas que tienen mayores probabilidades de poder desarrollar ese tipo de enfermedad. Y si nosotros concluimos, ni la raza, ni el factor genético, ni la edad son factores que nosotros podamos modificar en el tiempo. Entonces la conclusión es que nuestros factores de riesgo no son modificables. Es cierto que tener una buena calidad de vida, con una muy buena alimentación y hábitos que son saludables, pueden disminuir en forma general nuestra posibilidad de desarrollar cáncer. En términos generales, en próstata esos 3 son los principales que se han identificado. Doctor, si yo tengo una determinada edad, hablemos 40 años, ¿ya me debo preocupar por la próstata? Si tengo 50, ¿en qué momento yo puedo decir, bueno, me encuentro completamente sano, soy una persona físicamente bien, estable, pero no estaría de más hacerme una prueba, un examen? Okay. ¿A qué edad es el parámetro? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar a 2 grupos de pacientes o de personas. Aquellas personas que tienen factores de riesgo familiar y aquellos que no lo tienen. Si yo tengo en mi familia familiares cercanos con cáncer de próstata, a partir de los 40 años ya tengo que acudir al urólogo para que me haga una primera evaluación y me haga un primer PSA. Pero si yo no tengo ningún factor de riesgo, no tengo familiares cercanos con cáncer de próstata, puedo ir a mi primera consulta a partir de los 50 años. Doctor, la hiperplasia benigna de próstata, ¿tiene tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento idóneo? Y si ese tratamiento puede ser continuo, o en un momento dado yo puedo decir, después de 5 años de tener porque la hiperplasia, tengo entendido, se usa la tazunocina, si no me equivoco, en primera instancia, y esto no puede ser eterno. ¿Hay un tratamiento quirúrgico? ¿Hay un tipo de manejo de otra manera para que esto no progrese? Cuando un paciente llega a mi consultorio, lo primero que se tiene que hacer es poder preguntarle qué síntomas tiene. Desde mi perspectiva, yo cuando evalúo a un paciente le pregunto sobre todo qué molestias tiene, si tiene molestias irritativas, obstructivas, cuáles son.
Y finalmente le pregunto si es que estas molestias afectan su calidad de vida. ¿Por qué? Porque el tratamiento que yo vaya a escoger va a depender no solamente de la severidad de los síntomas que el paciente me refiera, sino también de cuánto afecta su calidad de vida. Hay pacientes que con síntomas leves pueden vivir muy mal, y también pueden haber pacientes que ya se han acostumbrado tanto a sus molestias que de repente para ellos el miccionar a través de una sonda, por ejemplo, no les causa mayores problemas. Entonces hay diferentes tipos de pacientes. Pero un paciente que llega a la consulta puede ser observado. Si las molestias urinarias no son tan severas y son bien tolerables, se les puede recomendar tratamiento médico a través de fitoterapia o de repente de medicamentos como los que has mencionado. Y en casos en los cuales presentan síntomas muy severos que afectan mucho su calidad de vida o que presentan complicaciones por el crecimiento prostático, la cirugía termina siendo la mejor elección. Tengo entendido, doctor, que la pregunta sería, ¿y por qué no hago una cirugía preventiva? ¿Existe realmente eso? Antes que la hiperplasia se incremente o se dé, de repente ya a determinado momento, ¿puedo hacer una cirugía que pueda evitarme ese problema? No la sugiero. ¿Por qué? Porque por una razón bien sencilla, y es de que la cirugía es un método invasivo en el cual yo voy a ingresar a través de la uretra o a través del abdomen, en el caso que necesite cirugía abierta, para poder extraer una parte de la próstata. Y como todo procedimiento quirúrgico, a lo largo del tiempo pueden haber ciertas complicaciones por la cirugía. Entonces, si un paciente que tiene una próstata pequeña o mediana, sin molestias urinarias, opta por una cirugía preventiva, a la larga le puedo generar algunos problemas irritativos o inclusive obstructivos por el mismo procedimiento quirúrgico, y de lo que no tenía ninguna molestia, de pronto termina teniendo más molestias de la que tenía antes de la operación. Entonces hay que seleccionar muy bien a los pacientes. La técnica quirúrgica que nosotros le recomendamos al paciente tiene que ser seleccionada en base a las molestias que el paciente tenga, al tamaño prostático, a las comorbilidades que tenga. Es decir, no es lo mismo operar a un paciente que no tiene enfermedades asociadas a un paciente que tiene una cardiopatía, insuficiencia renal, o que de repente es diabético, descontrolado. Entonces, ciertas enfermedades también son importantes tener en cuenta para poder orientarnos en cuál es la cirugía más conveniente para el paciente. Le mencionaba eso porque existe, bueno, en el mercado, por así decirlo, la cirugía láser de próstata. ¿Es verdaderamente efectiva? ¿Existe? ¿Cuál es su accionar? ¿Cuáles son las consecuencias? Bien. Dentro de las técnicas quirúrgicas para el crecimiento prostático hay un grupo que se llaman cirugías endoscópicas. ¿Por qué? Porque se realizan a través de un orificio natural que en este caso vendría a ser la uretra. El láser principalmente tiene dos tipos de función en cuanto al manejo del crecimiento prostático. Hay unos tipos de láser que cuando tú lo colocas sobre la superficie del tejido, esto va produciendo una vaporización, es decir, va vaporizando el tejido prostático, lo va haciendo humo, para que se pueda entender. Y entonces funciona muy bien. ¿Por qué? Porque te permite ir vaporizando, destruyendo las células prostáticas y permitiendo de que la próstata no continúe obstruyendo la uretra. Por otro lado, hay otros tipos de láser que lo que permiten es hacer una enucleación, es decir, nosotros ingresamos por la uretra, visualizamos a la próstata que está obstruyendo y con el láser podemos eliminar todo ese tejido prostático que obstruye, y finalmente el paciente queda con la vía urinaria permeable y orinando bastante bien. Doctor, la estructura de la próstata, escuché una vez que era muy comparable con una mandarina, o sea, una corteza y una parte interna que se llama parénquima. Y en la cirugía, hasta donde tengo entendido, se elimina el parénquima, más no la corteza porque está bien adherida.
Esto conlleva a que la posibilidad de un cáncer de próstata sea mínima, ¿es así? Cuando nosotros evaluamos a un paciente tenemos que diferenciar si tiene cáncer de próstata o tiene un crecimiento prostático benigno. ¿Por qué? Porque el tipo de cirugía que se hace en pacientes con crecimiento prostático benigno es muy diferente al que se suele hacer en pacientes con cáncer de próstata. El paciente con cáncer de próstata tiene que sacarse la totalidad de la próstata y haciendo una analogía a lo que mencionabas de la mandarina, se tiene que sacar la mandarina con cáscara y todo. En cambio, cuando hay un crecimiento prostático benigno, una hiperplasia prostática, se saca la parte interna, se saca la comida de la mandarina y se deja la cáscara. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente con cáncer y sabemos que el cáncer principalmente comienza en la cáscara y le hacemos una cirugía inadecuada, sacándole solamente la comida y dejando la cáscara con cáncer, eso es un gran error. ¿Por qué? Porque vamos a dejar al paciente con la cáscara con cáncer y obviamente ese paciente va a tener una diseminación muy rápida de la enfermedad. Entonces es muy importante de que antes de ofrecerle al paciente un tratamiento quirúrgico, también valoremos que no tiene cáncer para poder escoger la técnica más adecuada. Doctor, uno de los grandes retos es acercar el conocimiento a la población y en el cáncer de próstata hay mucho tabú, el tabú de la población, bueno, o sea, el famoso tacto rectal. ¿Cómo se puede lidiar con eso? O sea, políticas educativas, acercarnos más a la población. ¿Qué tan factible es poder romper esa barrera para poder evitar salud a los pacientes? El tacto rectal es muy importante, como ya mencioné anteriormente, para poder saber la consistencia de la próstata. Y es un examen que se realiza a través de introducir el dedo por el recto y poder palpar la próstata, que por ahí está. Para la mayoría de varones es un procedimiento que no es agradable porque viola su intimidad y el paciente a veces piensa que eso va a afectar su masculinidad. Es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento generalmente indoloro, pero que nos da una información muy importante y muchas veces las decisiones se toman en base a ese resultado. La recomendación que yo haría es que las personas no tengan temor a hacerlo, porque el hecho de examinarse periódicamente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque un paciente al cual se le diagnostica un cáncer de próstata en sus momentos iniciales, las probabilidades de curarse son más del 80%, más del 80%. Si a esta persona nosotros le diagnosticamos un cáncer de próstata avanzado, cuando ya el cáncer hizo metástasis, se fue a huesos, a ganglios, al pulmón, al cerebro y a cualquier órgano, las probabilidades de curarse es 0%. Entonces, hacerse un tacto rectal es la diferencia entre vivir, entre si te diagnostican un cáncer, diagnosticarlo o encontrarlo en un momento inicial, o de repente morir con un cáncer avanzado que usualmente es muy doloroso y afecta no solamente al paciente sino a todo el entorno familiar. Doctor Enrique Franco, verdaderamente muy agradecidos. Hoy día nos ha ilustrado, nos ha permitido aclarar algunos mitos y sobre todo la importancia de la prevención, y verdaderamente esto es muy importante para nuestros pacientes. Es necesario romper ese mito, es necesario romper ese tabú, porque primero es la salud. Muchas gracias, doctor Enrique Franco. Luis, muchas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación. Quiero finalmente concluir esta presentación pidiéndole a las personas que tienen molestias para miccionar y aquellas que no la tienen, pero ya son adultos mayores, de que se evalúen. La evaluación es muy importante para poder ofrecerles las posibilidades de tratamiento si es que tienen molestias urinarias, y si Dios no quiere un cáncer de próstata, poder identificarlo a tiempo para poder curarlo. Muchas gracias.
A continuación, amigos, contaremos con la presencia del doctor Eduardo Tapia, médico emergencista. No te olvides de escribirnos a nuestro correo electrónico occidentaldoctorencasa@gmail.com. Volvemos. La aparición de la nueva variante denominada Omicron del SARS-CoV-2 productora del COVID-19 ha mostrado su gran velocidad de propagación de transmisión entre las personas. Esto puede determinar el incremento rápido de los casos y el colapso de varios sistemas de salud a nivel mundial. La vacuna por sí sola no es suficiente para contener la pandemia. Es importante la aplicación de todas las medidas de prevención de la transmisión del COVID. ¿Cuáles son estas medidas? En primer lugar, la protección respiratoria. En segundo lugar, asegurando el distanciamiento social entre persona y persona, manteniendo una distancia mayor de 1 metro, metro y medio, asegurándonos tener una buena ventilación en los sitios que frecuentamos, evitando espacios cerrados mal ventilados, practicando la higiene de manos, el lavado de manos en nuestras actividades frecuentemente realizadas y además respetando el cronograma de vacunación contra el COVID-19. Es importante que todos apliquemos estas simples medidas de prevención, apliquémoslo siempre, apliquémoslo bien. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Chugurano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chugurano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Amigos, hoy tenemos la visita del doctor Eduardo Tapia, médico emergencista, un muy buen amigo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días Lucho, gracias por la invitación y encantado de ayudarte en lo que pueda. Eduardo, cuando uno como paciente llega al servicio de emergencia viene con el estrés, con toda la preocupación del momento y es recibido por un pool de médicos y de enfermeras, pero muchos desconocemos lo que es un médico de emergencia. ¿Podrías aclararnos eso, Eduardo, por favor? Sí, bueno, en la emergencia encontramos todo un equipo de profesionales y en la actualidad, ya desde hace muchos años, ¿no?, la función de liderar el equipo de emergencia está a cargo del médico especialista justamente en medicina de emergencias, ¿no?, que en nuestro país la especialidad es de medicina de emergencias y desastres, el médico emergenciólogo que está en la mayoría de hospitales y por ley debe haber siempre médico de la especialidad en los hospitales, ¿no?, de nivel 3 y también en los hospitales de nivel 2-2, ¿no?, donde también se comparte la función con colegas médicos internistas y de otras especialidades, ¿no? Eduardo, existe el término emergencia y urgencia. ¿Verdaderamente hay una diferencia sustancial en estos dos términos? Sí, ambas son situaciones que afectan la salud, que se producen de manera inesperada, ¿no?, pero la gran diferencia, la diferencia sustancial entre una urgencia y una emergencia es que llamamos emergencia a la situación en la cual hay un riesgo inminente de vida, ¿no? Si es que no se actúa de inmediato, ¿no?, la vida del paciente está en peligro o el deterioro rápido, el deterioro pronto se puede dar.
A diferencia de las situaciones llamadas urgencias médicas, en las cuales son situaciones también repentinas, que requieren también una atención pronta, pero el tema no es de la gravedad que lleve a un compromiso pronto o un riesgo alto de vida, ¿no? Claro, Eduardo, llegamos a la herramienta llamada triaje, una herramienta médica muchas veces odiada por los pacientes porque toma un tiempo, ¿no? Un tiempo para poder clasificar, por así decirlo. ¿Podrías aclararnos un poco lo que es el triaje exactamente como herramienta? Bueno, el triaje es una valoración rápida que se hace en los servicios de emergencia, básicamente orientado justamente a diferenciar, a reconocer la gravedad del paciente y según eso establecer una prioridad de atención, ¿no? Cuando decimos prioridad de atención nos referimos a que si de pronto tenemos 4, 5, 6 pacientes al mismo tiempo, tengo que determinar rápidamente a quién vamos a atender primero, ¿no? Es obvio que si tengo un paciente que le duele el pecho y por la valoración clínica tenemos la alta sospecha de que ese dolor sea por un infarto del miocardio, ese paciente tiene que ser atendido lo más pronto posible. A diferencia de que alguien que también podría tener un dolor de pecho, pero que aparentemente el paciente es estable, el paciente tiene sus signos vitales controlados y aparentemente es de otra causa, puede ser causa muscular, osteoarticular, entonces hay que diferenciar eso si es que es una situación que puede comprometer la vida y hay que actuar pronto o es un paciente que podría esperar. Claro, Eduardo, manejamos los principios de accesibilidad en los servicios de salud, de oportunidad para el momento, de eficacia y calidad. Estos principios muchas veces se trata de cumplir con objetivos dentro del plan de salud, pero hemos sido rebasados actualmente por una segunda y hasta una tercera ola en esta epidemia. En lo personal, Eduardo, verdaderamente, ¿qué es lo que tú observaste en los servicios de salud? ¿Cuál era el manejo? ¿Fuimos rebasados? ¿Qué es lo que tú pudiste ver como algo tangible dentro de todo el proceso de esta pandemia? Bueno, en realidad los servicios de salud a nivel nacional, no solamente en nuestro país, sino en muchos países del continente, y ya desde hace buen tiempo han estado trabajando tal vez con un nivel de demanda de atención que supera ampliamente la oferta de servicios, la capacidad de atención, la capacidad de servicios, ¿no? Y eso se ha visto recrudecido, se ha visto incrementado, ¿no? Con la situación del COVID, porque obviamente se tenían que atender pacientes en situación grave, pero que además deberían ser atendidos en áreas diferenciadas. Y las otras emergencias, las no COVID como las queramos llamar, siguen ocurriendo y entonces uno tiene que atender a ambos pacientes y además con el cuidado añadido de que no puede haber una infección cruzada, como decimos, un paciente que vaya sin COVID y termine infectado por la enfermedad o contagiado, ¿no? La formación humanista que tienen ustedes como médicos en general y médico emergencista pasa por el principio de deficiencia, buscar el bien hacia el prójimo, la no maledicencia, o sea, no actuar de mala manera, de manera autónoma, también la autonomía en sus decisiones, y muy también cuenta el hacerlo de una manera en la cual el paciente puede ser bien guiado y restablecer su salud. ¿Cómo puedes tú en ese momento, en esa neblina oscura de situaciones de crisis, de estrés, poder mantener tú un raciocinio científico? O sea, ¿qué es lo primero que tú haces? O sea, piensas en tu formación, piensas en el paciente. Bueno, el médico que trabaja en emergencia, por su formación, tiene que estar obviamente preparado para afrontar situaciones de lo más inesperadas, ¿no? Tal vez sea una de las mayores fortalezas, ¿no? Uno, definitivamente, el estrés es una condición perfectamente humana, pero uno tiene que ver la mejor manera de manejarla, ¿no? Obviamente, parte de eso está el entrenamiento, el apoyo de todo el equipo de salud, pero definitivamente sí, pues hay que ponerle esa cuota de esfuerzo en manejar la situación y manejar el estrés, como decimos, ¿no? Porque si no, fácilmente podríamos ser presa de nuestras emociones, ¿no? Y se necesita pues estar lo más sereno posible en esas circunstancias, ¿no?
Algo que a veces no entendemos nosotros como pacientes es el hecho que nos diga, espere un momento, o entre el paciente o una sola persona. A veces no entendemos la razón de esa palabra, esa frase en ese momento de extremada preocupación y estrés. ¿Cuál es la razón de eso, Eduardo? Bueno, obviamente cualquier persona que se atienda en cualquier servicio, sea médico o no, uno siempre espera que sea atendido de la manera más pronta, ¿no? Obviamente en el hospital, en las áreas de emergencia, nuestra prioridad obviamente va a ser salvar vidas, nuestra prioridad va a ser evitar que los pacientes se compliquen y que puedan situarse en una situación de alto riesgo, ¿no? Por eso es que parte de ese instrumento que nos ayuda a saber si este paciente tiene que ser atendido ya inmediatamente, podría esperar unos minutos, algunos dicen puede ser 5 o 10 minutos, o de repente es un paciente que tiene una situación que no es tan apremiante, podría esperar un poco más de tiempo, pero en realidad no es porque digamos puede esperar y que espere, ¿no? Lo que se trata es de atender primero al paciente que tiene un estado más apremiante, ¿no? Y a veces por eso cuando la capacidad de la oferta de servicios es rebasada, terminamos pues con pacientes que, cierto, podrían esperar, pero uno no quisiera que esperen tanto, pero todo está de acuerdo pues con la demanda de pacientes que hay en el momento, ¿no? Claro, Eduardo, hemos visto la reacción, la manera como ustedes pueden atender en lo personal, el miedo que se produce después de la atención, después del trabajo, el miedo de llevar a casa el virus, que conlleva algunas medidas, ¿no? O sea, eso también les afecta en la vida diaria con sus familiares, con sus parientes. ¿Tú cómo lo has afrontado? O sea, tomando tus medidas de bioseguridad, ¿qué has hecho después de haber salido de la emergencia para poder precaver? Porque el miedo nos tenía paralizados a todos, no sabíamos qué era, ni cómo se podía contagiar, ni exactamente cómo se iba a desarrollar el post-tratamiento, ¿no? Bueno, sí, tú lo has dicho, ¿no? El miedo es una situación natural que siempre la vamos a tener. Por más que uno diga que estoy acostumbrado para trabajar en situaciones de alta presión, uno tiene el miedo de enfermarse a sí mismo, de llevar la enfermedad a la familia, y tal vez en este contexto eso fue uno de los primeros, una de las primeras sensaciones que tuvimos, ¿no? Casi todos, en la gran mayoría, nos aislamos de nuestras familias, ¿no? Llevamos un distanciamiento al extremo. Yo sé que muchos colegas, incluso si es que había la posibilidad, de repente mandaban a la familia a la casa de algún otro familiar y se quedaban solos en la casa, ¿no? Visitar a nuestros padres lo hacíamos una vez por semana o solamente de repente para llevarle algún implemento necesario con todas las medidas de seguridad, ¿no? Bueno, y felizmente nos dimos cuenta que si nos cuidamos bien, sí es posible pues, evitar enfermarnos, ¿no? Y luego vino el tema de la vacuna que nos dio más seguridad, pero aún así, ¿no? ¿no? Los cuidados que siempre se han recomendado en cuanto a lavado de manos, a distanciamiento, el uso de la mascarilla, ¿no? Y todo ello, ¿no? Definitivamente tenemos que mantenerlo siempre, ¿no? ¿Alguna experiencia con algún paciente que tú te acuerdes en estas olas de pandemia? Bueno, experiencias sí hay muchas, ¿no? Pero a veces uno recuerda situaciones muy especiales donde aflora pues, el lado más humano, ¿no? Recuerdo una vez que había un paciente que estaba en una situación muy grave, un paciente con COVID, ¿no? Al que teníamos que intubar, colocarle un tubo endotraqueal, conectarle a un ventilador mecánico. Se le explicó muy rápidamente: señor, usted vamos a tener que ayudarlo a conectarle a un ventilador mecánico. Y ya teníamos casi todo listo, y justo cuando íbamos a empezar el procedimiento, el señor nos dice: doctores, por favor ayúdenme. Ayúdenme, tengo una hijita de 4 años, ¿no? Y yo se los voy a agradecer, y yo les prometo que a todos los voy a llevar a almorzar, ¿no? cuando pase esto, ¿no? Bueno, no hubo necesidad de pedirle el almuerzo, obviamente, ¿no? Pero la satisfacción más grande fue saber que al final el señor se llegó a recuperar, ¿no? Estuvo casi un mes hospitalizado, ¿no? Pero fue una situación que gratifica, ¿no? El ver que una persona que con ese temor, y no solamente en él, pensaba en su familia, pensaba en su niña, ¿no? Y felizmente en la situación de él salieron las cosas bien, pero obviamente también hay situaciones en las cuales la evolución era mala, ¿no?
Realmente, Eduardo, lo que tú nos comentas, casi todos desconocemos el lado humano, el médico, su desempeño, el saber en ese momento cómo manejar la crisis del paciente, la crisis propia. Es muy loable la labor que ustedes realizan. Eduardo, realmente gracias por tu visita, gracias por ilustrarnos, por hacernos vivir lo que realmente ustedes han pasado. Esperamos contar con una próxima visita para que nos sigas orientando sobre temas de emergencia, que es muy amplio. Gracias, Lucho, por la invitación y encantado de ayudarte, ¿no? Si se trata de en otro momento, con todo gusto. Amigos, después del corte tendremos nuestra secuencia donde nuestros amigos del extranjero nos reportarán cómo se está llevando la pandemia en sus respectivos países, y también tendremos nuestra secuencia El Doctor Responde, donde absolveremos todas tus preguntas en temas de salud. Hoy aprendí cuál es la parte más peligrosa del cuerpo humano. No es tu mano, no es tu codo, no es tu rodilla, es tu pie, como el pie del Señor que hoy me atropelló. Tu pie puede matar. Desacelera. Gobierno del Perú. A 2 años del inicio de la pandemia, cuyo origen es Wuhan, China, el mundo está paralizado. La única forma de poder salir de este tipo de problema es que el 70% de la población esté inmunizada y haya una justa distribución de las vacunas a nivel mundial. Ahora veremos un informe de nuestros amigos en el extranjero sobre el desarrollo de la pandemia en sus países. La verdad es que estos 2 últimos años han sido crueles porque nosotros tenemos invierno. Ustedes de repente tienen un poquito de sol y pueden salir por aquí y por acá, pero nosotros no podemos ir a ningún lugar. Estoy a punto de mostrarles la nieve afuera y el frío es extremo. Entonces nos están obligando a vacunarnos a todos 2 veces, 3 veces, está nuestro pasaporte para poder ir a comprar comida a cualquier lugar, a comprar restaurantes, para todos. Y bueno, eso está haciendo de que la gente se esté rebelando un poco porque no se quieren poner la vacuna todavía, porque todavía tienen síntomas y han habido muchos casos. Entonces eso está forzando a la gente a que tengan que falsificar pasaportes para poder salir, ir a lugares, a restaurantes, al cine. Y bueno, esto simplemente está creando un caos, ¿verdad? Porque ya, por más de que quieran hacer respetar la ley, bueno, pues la gente está desesperada y necesita salir, necesita airearse. Y bueno, esa es la historia de lo que está pasando ahora. Parece que van a haber muchos cambios tecnológicos debido a la pandemia, ya que la gente ha descubierto el internet, pueden trabajar de casa y no tienen que regresar a trabajar, y el gobierno te apoya, nos apoya con $2.000 mensuales a todos aquellos que no quieren trabajar. Yo sí trabajo, por ejemplo, pero a todos aquellos que no quieren trabajar los apoya el gobierno. En los módulos de vacunación, Santiago de Chile, en directo de la comuna de Renca, y en una familia con un niñito que llora mucho. Siento como caliente el brazo. Cuéntanos también, ¿qué esquema de vacunación llevas ya? Voy en la 3ª, me pusieron Pfizer. Ah, ¿nos puede acercar un poco más a la cámara? Eso, ahí está. Ese es su comprobante de vacunación que entrega el gobierno. Y cuéntame, ¿la vacunación fue con costo, gratuita? Fue gratuita en el consultorio de Renca. Como hemos visto en el programa anterior y en los informes de nuestros amigos en el extranjero corroboran una realidad muy parecida. Solo nos queda acatar las medidas de bioseguridad para estar alejados de este problema. Y ahora nuestra esperada sección Doctor Responde, donde absolveremos todas tus preguntas e interrogantes en temas de salud, dirigidas a nuestro correo occidentaldoctorencasa@gmail.com. Y la primera pregunta es la siguiente. La señora Juana García nos pregunta: doctor, ¿las mujeres también van al urólogo?
Sí, como parte de la evaluación urológica es importante recalcar que los urólogos tenemos una especialidad en cuanto al piso pélvico femenino. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que tienen problemas de incontinencia urinaria. Además también pueden tener problemas de cálculos en los riñones, en el uréter, en la vejiga, y es por eso que el urólogo también atiende a mujeres. Y ahora tenemos la pregunta del señor Jacob, que nos ha mandado su pregunta en video. Doctor, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿En qué momento tenemos que empezar a preocuparse por nuestras próstatas? ¿Cómo son síntomas o, como decir, signos malos que nos tienen que preocupar? Gracias. Es importante que pidas la evaluación especializada. Los exámenes que usualmente se piden a pacientes que tienen molestias para orinar es un examen en sangre que se llama glucosa. También se le piden pruebas de función renal como la urea y la creatinina. Se le pide un urocultivo para descartar un cuadro infeccioso y, como habíamos mencionado, un PSA. Aparte, las imágenes también son importantes y la ecografía de riñones, vejiga y próstata es la más importante para poder saber cómo está la vía urinaria. El señor Pedro García nos pregunta, ¿el azúcar blanca y el azúcar rubia son iguales? El azúcar rubia es prácticamente lo mismo que el azúcar blanca. El 99% del azúcar rubia es azúcar blanca y solo 1%, muy poquito, contiene vitaminas, contiene algunos minerales y algunas sustancias que se le llaman sustancias trazas, pero es prácticamente lo mismo. El problema de esto es que las personas pueden pensar que el azúcar rubia es más saludable y pueden utilizarla en mayor cantidad. La señora Rosana Ugarte pregunta cuál es el consejo para dejar de consumir azúcar. Bueno, irlo dejando gradualmente. Lo primero es tomar la decisión. Si toman la decisión de ir dejando el azúcar, los felicito porque van a tener mejor salud. Y poco a poco hacerlo de forma gradual. De pronto pueden tener muchas ganas de comer algo dulce, pues vayan a las frutas. Cualquier fruta es buena, incluso las frutas deshidratadas, pasas, dátiles, guindones, etc. La señora Juana Pérez nos pregunta sobre el mito del azúcar y las frutas, ¿si son iguales? Las frutas contienen gran cantidad de agua y azúcares naturales. Esos azúcares naturales dentro de la fruta no van a ser muchas calorías para nuestro cuerpo. Además hay que tener en cuenta que las frutas se encuentran dentro de una matriz que contiene fibra, contiene agua, contiene vitaminas, contiene minerales y sustancias bioactivas. También cabe mencionar que es un mito que no se debe comer frutas en las noches. No importa, la fruta se puede comer en cualquier momento del día. Mientras más fruta comas, mejor. Bueno amigos, es el momento de despedirnos. Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de vernos todos los miércoles a las 12 en Occidental TV. Y no te olvides de escribir a nuestro correo occidental.doctorencasa@gmail.com, seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, el uso de doble mascarilla y el distanciamiento social. Nos vemos. Gracias.